Ah, ya sí. Bueno, por las dudas empezamos desde la 20. Estamos en el examen, por si alguno está perdido, de la unidad 26-27, o sea, excretor y respiratorio, que llevamos por la parte de excretor. Aunque ustedes tengan otro orden en el examen que han rendido, se han rendido virtual obviamente, eh, están en el orden original, ¿sí? Así que búsquenla con la lupita en el documento, o si han descargado el PDF, o si no lo buscan con control F en el Moodle para poder seguir las preguntas y para saber qué es lo que contestaron. La pregunta 20 me decía, el control de la pérdida de agua por la orina es un mecanismo importante para mantener el equilibrio hídrico del organismo, en particular para la mayoría de los animales terrestres, que no pueden darse el lujo de derrochar agua. Por ello se genera un gradiente osmótico en el intersticio de la médula renal para poder recuperar agua. O sea, me está hablando de que más allá de que en el ambiente terrestre justamente se ha profundizado mucho más esto, o sea, en todos los animales terrestres, pero hay en algunos en donde por mayor tamaño o por una tasa metabólica, o menor tamaño, pero por una tasa metabólica mayor, perdón, han consumido mayor cantidad de compuestos y por ende gastan un montón de energía en otras variables metabólicas, como por ejemplo, no sé, regular la temperatura, bueno, un montón de otras variables. Entonces, tienen que guardarse la mayor cantidad de energía para otros procesos y ese gasto, o sea, el recuperar agua, implica un gasto energético, ¿sí? Pero lo han tenido que hacer porque si no, no les queda otra para sobrevivir. Ni hablar los animales en donde están en ambientes terrestres, pero con temperaturas mucho más elevadas, como las adaptaciones que hemos visto que se son en regulación térmica de un desierto, ¿sí? Las que tiene un camello, las que tiene una rata de desierto, en ellos más energía todavía en tratar de recuperar ese agua. ¿Y cómo lo hacían? Mediante transportes activos, obviamente, por eso estamos hablando del gasto energético. En este caso, el gasto que yo voy a realizar por la reabsorción activa de sodio y de cloruro en la porción gruesa de la asa de Henle, ¿sí? Recuerden, bueno, acá me dice porción gruesa nada más, no me dice, me podría haber dicho rama ascendente o discriminarme una de la otra, pero recuerden que la médula hipertónica del riñón, que me cuesta lograrlo, o sea, que tengo un gasto energético, es porque no me queda otra. Si yo no hiciera eso, no podría concentrar la orina, y si no concentraría la orina, pierdo agua. Y si pierdo agua, bueno, sabemos que si se deshidrata un animal, o sea, obviamente corre riesgo de muerte. A nosotros no podemos aguantar mucho tiempo y los animales que pueden aguantar es porque tienen otras adaptaciones para recuperar agua metabólica o lo que fuera. De la misma manera había otra preguntita que nos hablaba de esto justamente, por ejemplo, de la rata canguro, ¿sí? Que nos decía, es un animal que puede sobrevivir toda su vida sin beber agua. Una de las formas abajo anunciadas pondría en peligro su vida por deshidratación. ¿Qué me tengo que acordar? Que la rata canguro, porque esto lo habíamos visto en regulación térmica, o bueno, no importa la rata canguro si no me acordaba, pero ¿qué es lo que tengo que analizar si tengo que ahorrar agua? Y bueno, tenemos tres formas de ingerir agua: a través de la bebida, a través de la comida y a través del agua metabólica. Si yo estoy en un lugar en el cual hace mucho calor, o sea, en el desierto, tengo que tratar de adaptar lo que pueda, ya sea teniendo hábitats nocturnos, o sea, ahorrando agua en la orina cada vez más concentrada, es una médula renal cada vez más concentrada. Alimentos, bueno, tratar de comer alimentos que contengan agua. Si no tengo, reemplazo por el agua metabólica. Y dentro de ese agua metabólica, la grasa o el lípido era lo que en mayor cantidad de agua metabólica me daba. Recuerden que por cada gramo de compuesto yo puedo degradar y obtener 1,1 gramos. Entonces, si no se acordaban de esta ratita, por ahí se podían confundir en el sentido de que, bueno, no sabían si tenían hábitos nocturnos o no, pero ya de leer esto había dos opciones que me hablaban. Una, de alimentarse de grasa y la otra de proteína. ¿Qué voy a elegir? Y voy a elegir el que me dé mayor cantidad de agua metabólica. Si bien nosotros usamos muy poquito el agua metabólica, hay en otras especies donde es re importante, ¿sí? Entonces, o sea, re importante porque no tienen otra fuente. No pueden comerla, no pueden beberla, entonces la tienen que adquirir como agua metabólica. Entonces ahí yo priorizo la dieta basada en grasas. Pregunta 22. Me dice, considera un hombre y una mujer de igual peso y altura e indique cuál de los dos tiene mayor porcentaje de peso corporal en agua. ¿Respondieron bien esta pregunta y saben el por qué?
¿No que se equivocaron? ¿O que no saben por qué? Yo me Ambas. equivoqué y tampoco sé por qué. Bien. ¿Los demás? ¿Alguno la marcó bien, mal, hicieron tatetí? Yo creo que lo marqué bien. Me parece Bueno. que ¿Y por qué, puede, Lean? puede ser porque la mujer tenía más peso en grasa, puede ser. Bueno, y mientras que la mujer tiene grasa, ¿qué tiene el hombre? O sea, tiene, o sea, el mayor porcentaje de su peso en agua, sería. El hombre. O algo se había leído acá en el guarnillo, me parece. Bueno, miren, a ver, si nos ordenamos, porque si yo leo esto, esto resuena de otras unidades, y es verdad lo que está diciendo Lean, tiene la mujer más peso en grasa que el hombre, esto lo hemos leído en otra unidad donde hablábamos de las reservas metabólicas, las hormonas sexuales predisponen a que la mujer tenga más grasa que el hombre, ¿y cómo reemplaza ese peso corporal el hombre? Con músculo, o sea, aproximadamente para que ustedes sepan, el hombre tiene el 40% de su peso corporal, que es músculo, y la mujer solo tiene el 20% de su peso corporal, que es músculo, o sea, de la misma cantidad. Después hay pesos que están distribuidos más o menos igual, o sea, el esqueleto, por ejemplo, es el 18% del peso corporal, tanto en un hombre como en una mujer, o sea, no hay muchas diferencias. Pero sí en la distribución de la grasa, sí, de la grasa corporal. Entonces, ¿por qué, o sea, cómo relleno ese peso o qué es, cuál es el tejido que reemplaza en el hombre, que hay un 40% de músculo y en la mujer solo hay un 20%, o sea, el otro 20% que es grasa? Por ende, también en otra unidad les nombraba que la mujer tiene mayor cantidad de su peso corporal en grasa, porque en realidad la grasa rodea la forma femenina que prepara a la mujer para la futura llegada de la cría, ¿sí? Las mamas, o sea, toda la grasa que hay en las mamas para dar lugar a las glándulas mamarias que se desarrollen y puedan dar de mamar a la cría, y la grasa que se acumula en las caderas que también amortigua el lugar en donde va a estar el bebé almacenado, ¿sí? O sea, es como preparar a todo el cuerpo nada más para que sea un envoltorio del nuevo parásito bebé. Por nada que después uno rompa con ese esquema, pero bueno, esa es la distribución de la anatomía corporal. Entonces, claro, cuando a mí me dicen esto, yo digo, bueno, si la mujer tiene más grasa, y justo habiendo leído en esta unidad que la grasa al metabolizarla obtengo mayor cantidad de agua, bueno, lo habíamos visto en regulación térmica también, digo, bueno, debe tener más agua la mujer. Pero el agua metabólica es el agua que se metaboliza. O sea, si yo me pondría a quemar toda esa grasa, seguro que le sacaría más agua. Pero no me está preguntando eso, me está diciendo quién tiene mayor porcentaje de su peso corporal en agua. Entonces, el agua que hay dentro de los tejidos, dentro de la célula, en el intersticio, es bastante parecido en el peso del hombre y de la mujer, pero la única variación que yo tengo es el agua que circula en los vasos sanguíneos, porque el músculo es un tejido ricamente vascularizado, no igual al tejido graso. Entonces, como el músculo tiene más cantidad de vasos sanguíneos que llegan, porque tienen que dar energía para metabolizarse, el hombre tiene más sangre que la mujer. Y por ende, gracias a esa sangre, a ese líquido, aunque sea el externo, porque adentro de las células y todo lo demás sea más o menos igual, eso hace que justamente dentro de los vasos sanguíneos haya mayor cantidad de agua y por eso el hombre, ¿sí?, es el que tiene más agua, porque tiene más sangre. ¿Por qué tiene más sangre? Porque tiene más músculo. Y no es lo mismo decir que la grasa sea agua metabólica, ¿sí? Porque me la tengo que poner a degradar, ¿sí? Y no es el caso. En el peso corporal así, si tengo la grasa, tiene un equivalente en agua, pero si yo no lo metabolizo, es como, no sé, como tener ahora alguna, alguna moneda virtual, ¿viste? Yo digo, qué copado, o sea, tengo tanta plata, pero hasta que no la tenga en la mano, no la pueda gastar, no sé, ¿viste? Está como ahí todo colgando. ¿Se entiende? ¿Se entiende el Sí, motivo? Sí. Bien, y aprovechamos y repasamos algunos conceptos que también estaban puestos en otra unidad en cuanto a la distribución del peso corporal y de las diferencias que puede haber en la anatomía femenina y masculina, ¿sí? El peso del esqueleto, que también se lo tienen que saber, que es aproximadamente el 18% del peso corporal,
es aproximadamente igual en los dos. La distribución más o menos en porcentaje del agua, cuando hablamos del balance hídrico, también, pero esta diferencia en tejido muscular y graso hace que la diferencia en el tejido sanguíneo, aunque sea el 7% de todo el agua corporal, lo aumente y por ende, obviamente, haya mayor cantidad de sangre. Y también en esa sangre hay mayor cantidad de glóbulos rojos, por eso también habíamos visto, cuando vimos las células de la sangre, que los glóbulos rojos están en mayor cantidad generalmente en el hombre. 23. Según las diferentes formas de incorporar agua para mantener el equilibrio hídrico, podemos afirmar que. La primera me dice, la forma más eficiente de incorporar agua es consumiendo alimentos ricos en ella, como frutas. ¿Por qué está mal esto? ¿Cuál es la principal fuente de agua? Ay, ¿se quedaron dormidas? ¿Cuáles eran las formas de incorporar agua? La bebida, ¿sí? Siempre la bebida va a ser principal. La bebida no es lo mismo que comer algo que tenga agua incorporado. Por eso les repetí recién las tres fuentes de obtención de agua. Y esto es importante porque Curtis se los nombra así. La bebida, la más eficiente y la más importante, el agua que está contenida dentro del alimento, y en tercera medida el agua metabólica. El agua metabólica es la que yo puedo obtener si agarro ese compuesto y lo degrado. Entonces, la forma más eficiente de incorporar agua es consumiendo alimentos. No, no es la más eficiente. Es más eficiente tomarme el agua directamente. ¿Sí? Si tomo el agua es más eficiente que comerme una fruta. Seguramente comerme una fruta es más eficiente que ponerme a metabolizar un compuesto. ¿Sí? O sea, en escala lo más eficiente es la bebida de líquidos. La B dice, el agua metabólica es el agua que se produce por la destrucción enzimática de diversas sustancias. Y me dice que por 1 gramo de proteína tengo un aporte de 0,3 gramos de agua. 1 gramo de glucosa, 0,6, pero me dice que 1 gramo de lípido aporta 0,9 gramos de agua metabólica, y este es el dato que está mal en esta opción porque es 1,1. ¿Sí? 1 gramo de lípido obtiene más cantidad de agua metabólica. No es que fantasmagóricamente, o sea, se transforma en algo que tiene más peso de lo que tenía, sino que cuando yo degrado, obviamente, algún compuesto, también lo uno, lo fusiono con otros compuestos, parte del organismo, y en realidad producto de ello termino degradando compuestos alrededor de ese lípido que yo consumí, por eso el peso relativo que me da es mayor, porque no me puedo inventar ese gramo que de dónde salió, sino 1 gramo lo máximo tendría que dar 1 gramo, ¿sí? No 1,1, o sea que me ayuda a la degradación de ese lípido, participando otros compuestos también, que forman parte de este proceso de degradación, en obtener incluso más agua, o sea, más materia, más peso de esa materia en agua, en el equivalente en agua. C. Los peces de agua salada, o sea, peces óseos, para evitar deshidratarse, beben agua de mar. Y para eliminar el exceso de sales tienen sistemas especiales en las branquias que bombean el exceso de iones. Bueno, esta es una adaptación específica que tienen que conocer de los peces óseos, de la misma manera que el pez cartilaginoso hacía lo contrario, ¿sí? O sea, trataba de absorber sales y liberar orinas hipotónicas. El pez de agua salada hace lo contrario para no deshidratarse en el propio agua salada en el que vive. Y la DMS, los peces de agua dulce, para evitar sobrehidratarse, emiten orinas hipertónicas que, como acabamos de decir recién, son hipotónicas. ¿Sí? Bien, 24. Don Carlos padece una enfermedad que, a pesar de tener ADH circulante, esta no actúa a nivel de sus receptores por mutaciones de los mismos. Este trastorno produce una serie de alteraciones entre las cuales podemos mencionar. O sea, pensemos en un paciente bastante parecido a la pregunta que estábamos revisando ayer, porque ya sea que yo tengo deficiencia en la producción de ADH, sería lo mismo que tenerla, pero que no toma el receptor la función. Si bien ahí dando vuelta van a funcionar los mecanismos, digamos, de retroalimentación, se van a volver a potenciar cuando se encuentran en el riñón, que no pueden actuar, o sea, que no tienen con quién impactar.
La primera me dice aumento de la presión arterial sistémica debido al aumento del volumen plasmático. Pensemos, ¿qué hacía la ADH? ¿Cuál era su función? ¿Me puede producir aumento de la presión? Sí, pero no hay receptores que la tomen en el riñón. Exactamente, claro. O sea, el exceso de ADH debería producirme un aumento de la presión, pero porque si yo veo ahí, o el valor normal, no importa, o sea, la ADH es antidiurética o vasopresina, o sea que aumenta la presión. Quiere decir que esta es su función normal. Si me está diciendo que yo no tengo receptores que la reconozcan, quiere decir que va a haber un montón de ADH en sangre, pero bueno, al fin y al cabo, en donde tiene que cumplir su función, que es en el riñón, no la cumple. Entonces, no lleva a cabo el proceso de absorción. Si no lleva a cabo el proceso de absorción de agua, el agua se libera. Si el agua se libera, aparecen orinas muy abundantes, se pierde volumen plasmático y la presión desciende, ¿sí? O sea que esta está mal por eso. La B, bueno, me está hablando justamente de lo que sucede, liberar orinas altamente hipotónicas con respecto al plasma y además pierdo gran cantidad de agua, disminuye la volemia, ¿sí? Disminuye la volemia y obviamente disminuye la presión porque disminuye el retorno venoso. La C me dice disminución de la excreción de agua por orina, no, acabamos de decir que es aumento, y la D dice aumento de la reabsorción de agua a nivel del túbulo colector, que es lo contrario, ¿sí? Porque aumento es si tengo mucha ADH que actúe sobre el riñón, pero no, aunque tenga mucha ADH, no hay un receptor que actúa, ¿sí? Bueno, no era muy difícil esta, era pensar un poquito en la función de la ADH, nada más que ya la habíamos trabajado en una pregunta que revisamos ayer. Ya no me acuerdo qué número era, pero bueno. Igual ustedes tienen otro número, así que una de las de excretor, que les hablaba de la diabetes insípida. 25. Teniendo en cuenta los mecanismos de transporte de distintas sustancias a través de las membranas, indique cuál es la correcta. La A me dice, el agua siempre se mueve por difusión pasiva gracias a gradientes de difusión desde un medio hipertónico a un medio hipotónico. ¿Qué está mal acá? De uno hipotónico a uno hipertónico. Bien. Es verdad que el agua siempre se mueve por difusión pasiva, puede ser difusión simple, puede ser difusión facilitada, o tener la excepción de que haga un proceso de endocitosis y envuelva líquido, pero siempre lo va a hacer desde un medio hipotónico o hipertónico, por lo menos la difusión pasiva lo va a hacer desde este medio, porque si yo de repente digo, bueno, pero si hay una vesícula y hago pinocitosis, lo puedo hacer en contra del gradiente, y sí, obviamente, pero no va a ser pasivo, y va a ser con otro gasto, y la verdad que la célula no va a hacer una vacuola de pinocitosis si quiere meter agua nada más. Generalmente lo hace porque quiere meter otra sustancia líquida y puede como acompañarle el agua. Si no, ¿para qué va a gastar energía si lo puede meter de forma pasiva? El AB me dice, el agua viaja desde un medio con alto potencial hídrico a uno con potencial hídrico bajo. O también podemos decir de un lugar que tiene alto potencial osmótico a uno que tiene bajo potencial osmótico. ¿Me está diciendo de otra forma? Bueno, lo del alto potencial hídrico a un bajo potencial hídrico no, es correcto, pero lo otro que me dice desde un alto potencial osmótico a un alto potencial o un bajo potencial osmótico es lo mismo que siendo un medio hipertónico o hipotónico, que era el mismo error que estaba en la anterior. ¿Sí? O sea, es lo mismo. Todo esto que digo acá, desde un alto potencial A, está mal. Si yo leía la primera parte así, me iba envalentonada como rápido, la marcaban bien por eso. Porque la primera parte está bien, pero lo otro no. La C me dice, como el sudor humano contiene sales, a medida que transpiramos se pierde agua y sales. Por eso, la concentración del fluido extracelular se mantiene constante. ¿Sí? Esto está bien, justamente por eso, obviamente, cuando nosotros transpiramos y perdemos mucha cantidad de agua y sales, haciendo ejercicio se trata de reponer de la misma manera, ¿sí? Dicen, bueno, estas bebidas que por ahí tienen como el Gatorade o el Powerade, que bueno, que tienen una concentración de iones que tratan de ser medios isotónicos, se recomienda reponer esto porque el sudor se sabe que tiene un montón de sales, entonces yo para no reponer solo el medio líquido y correr el riesgo de que esa sangre se vuelva hipotónica y extravase el líquido hacia el intersticio, repongo agua con sales, ¿sí? De la misma concentración justamente que el componente interno del organismo. Si luego una transpiración profusa
que es lo que dice esta opción, ingerimos agua pura, el medio extracelular se hará hipotónico respecto al medio intracelular, lo que hará que las células se incorporen agua y sufran el proceso de plasmólisis, ¿sí? Veríamos como todo re bien, pero me habla de la plasmólisis. ¿Se acuerdan qué era la plasmólisis? Era cuando la célula vegetal como que se arrugaba, perdía agua. Bien, se deshidrataba. Sí, es verdad, en realidad el término es precisamente en la célula vegetal, porque la célula animal cuando se deshidrata así tanto, por ahí se le llama crenado. Pero a veces se usa ese término de plasmólisis también, pero es el estado de máxima deshidratación. En cambio, el estado de máxima hidratación, si yo me lleno de agua, directamente exploto de agua, pero bueno, en la pared, en las células vegetales que tenemos la pared para atajarlo, le llamamos turgencia, ¿sí? Si yo tengo una transpiración profusa e ingiero mucha agua, que ingresa al medio extracelular y se va a extravasar y va a pasar al intersticio, va a producir turgencia y de ahí puede reventar las células, ¿sí? Pero no plasmólisis. O sea que esta última parte es lo que está mal de esa pregunta. 26. Ya hemos mencionado que la urea es una sustancia menos tóxica que el amoníaco y es una forma que tiene el ser humano de eliminar compuestos nitrogenados. También hemos mencionado que se reabsorbe aproximadamente el 50% de lo filtrado. Marque la opción que indique para qué sirve este porcentaje que se reabsorbe. Claro, porque uno dice, qué loco, si yo tengo que eliminar y hago todo este sistema renal para liberar la urea, ¿por qué lo voy a reabsorber? El motivo, a ver, de que yo tenga que absorber determinados componentes es porque de la misma manera que yo necesito mantener el agua y se hace justamente un proceso de reabsorción activa de iones, o sea, como por ejemplo el cloruro de sodio, también algunas sustancias van a pasar pasivamente porque no les queda otra y no voy a gastar tanta energía para poder liberarlos, o sea, pasarlos hacia el exterior. En el túbulo colector, como les dice, se reabsorbe en el túbulo colector para hacer hipertónica la médula renal y incrementar la reabsorción de agua en el asaje descendente, si bien lo dice así la bibliografía. Es como mejor para poder entenderlo, que no es que en realidad lo hace para incrementar la reabsorción, porque está pasando de forma pasiva, o sea, en realidad no le queda otra, se tiene que reabsorber, porque en realidad activamente yo estoy pasando cloruro y sodio y estoy creando una osmolaridad que me lleva a que si no viajan otras sustancias para equiparar también esa médula altamente concentrada, igualando obviamente la concentración con respecto a la médula hipertónica, no tengo forma de recuperar agua. Entonces, cuando nosotros decimos que la urea es un componente para excretar los desechos nitrogenados, que yo lo puedo liberar, pero necesito una cantidad moderada de agua, a esto se refiere. O sea, necesito una cantidad moderada de agua significa que voy a liberar la urea, pero no la voy a liberar al 100% ni voy a ser altamente eficiente como un cristal de ácido úrico, porque hay parte de ellas que se tiene que recuperar para mantener las condiciones de la médula renal, que son las que llevan a que la orina se vuelva hipertónica, porque si no se vuelve hipertónica, me deshidrato. Entonces, hace como todo un bucle. Pero entiendan que si se está moviendo por difusión, no es que intencionalmente tiene digamos, la intención de pasar para crear el gradiente osmótico. El gradiente lo crea el bombeo activo que yo hago de cloruro de sodio. Pero al volver la médula hipertónica, inevitablemente en el túbulo, o sea, se trata de excretar todo lo que puede, pero en el túbulo hay parte, cuando se va metiendo cada vez más en la médula, hay parte que pasa para tratar de compensarlo, ¿sí? Y para quedar en equilibrio. ¿Se entiende esto? ¿Lo marcaron bien o no? Sí, Bien, sí. Melo. ¿Los demás? No saben, no Sí, contestan. sí. ¿Qué, Cami? Perdón, no te escuché. Que sí. Bueno, vamos entonces a la otra, 27, dice, los procesos de formación de la orina son filtración, absorción, secreción y excreción. Dichos procesos se llevan a cabo en distintas partes de la nefrona y nos pide que marquemos lo correcto.
La primera dice, en el túbulo contorneado proximal se produce la absorción del 65% de sustancias como sodio, potasio y agua, 50% de glucosa y aminoácidos. Después me dice, el proceso de absorción de estas sustancias es un proceso activo secundario, dependiente de cloruro y sodio. Bueno, después sigue bien toda la opción. Pero así como al pasar y por ahí en una opción larga se nos pueden dar vuelta los porcentajes, me dice que se está reabsorbiendo el 50% de glucosa y de aminoácidos. En condiciones normales yo tengo la recuperación total de estas sustancias. O sea, lo otro absorbo una parte y lo otro, bueno, lo dejo para el líquido que queda dentro del intersticio, pero es fundamental que yo recupere la mayor cantidad. Se dice el 100%, o sea, virtualmente se recupera todo. Puede ser que a veces tenga un trastorno como tipo insulina y aparece glucosuria, pero justamente es una patología. Si no es patológico, tengo que recuperar justamente la totalidad. La B me dice, la porción descendente del asa de Henle es altamente permeable al agua, por lo que el agua del intersticio pasa a la luz del túbulo, haciendo que el filtrado líquido dentro del tubo se haga hipotónico. ¿Qué está mal de ahí? Es el 100% de glucosa y aminoácidos. No, esa era la primera. Pero Ah, ¿en cuál, perdón, dice? en la segunda, la que acabamos de leer. ¿Qué es lo que está mal? Y que el agua sale del tubo y se vuelve el filtrado más hipertónico. Bien, fíjense que me dice que en la parte descendente es altamente permeable al agua, ¿sí? Entonces, si es altamente permeable al agua, el agua tiene, o sea, usted acuérdense que el intersticio tiene una concentración, pero que en realidad cuando yo digo si en el túbulo es hipotónico o es hipertónico, lo digo siempre con respecto a la sangre. O sea, cuando empieza a descender en el túbulo, el contenido que está dentro del túbulo empieza a descender por el asa de Henle, se dice que el líquido se vuelve hipertónico, pero siempre estoy hablando en referencia a la sangre, porque en realidad si lo veo al líquido, tiene la misma en realidad concentración que tiene el intersticio, ¿sí? Entonces, justamente se está haciendo cada vez más hipertónico al meterse para que el líquido adentro se haga más hipertónico y pierda cantidad de agua y se pueda reabsorber y que se vuelva isotónico, digamos, con el medio, pero con respecto a la sangre se vuelve hipertónico, ¿sí? No hipotónico. La dice la porción descendente del asa de Henle es permeable al agua y gracias a que todo el intersticio medular es hipotónico con respecto al túbulo, bueno, se permite la absorción de agua, y ahora, bueno, me lo está dando vuelta, ¿sí? O sea, el intersticio medular es hipertónico y eso es lo que hace que el filtrado o la preorina se termine transformando, se haga hipertónica. Y la última, que era la que estaba bien, me dice, en todo el segmento ascendente del asa de Henle hay reabsorción de iones, pero no de agua. En la porción fina por mecanismo pasivo, en la porción gruesa, bueno, por mecanismo activo. O sea que en este acuérdense que virtualmente soy impermeable al agua. Y cuando yo digo virtualmente, justamente es porque no tengo el 100%, digamos, del agua que no pasa, porque el agua pasa por gradiente pasivo. ¿Sí? Bueno. 28. Los sistemas de excreción de los vertebrados dependen principalmente del sistema urinario, donde el riñón es el órgano responsable de la filtración de la sangre. Respecto a la anatomía renal, tenemos que marcar, digamos, la opción correcta. Ahí la primera dice, los riñones son órganos pares que se encuentran a ambos lados de la columna vertebral, detrás del hígado y el estómago, que es lo correcto, ¿sí? O sea, no tiene ningún error esa opción. La B me dice, son órganos retroperitoneales, encontrándose el riñón izquierdo algo más abajo que el derecho, debido a la presencia del hígado. Bueno, ahí obviamente lo que me están diciendo de la posición retroperitoneal está bien, pero me están diciendo que el riñón izquierdo está más abajo, y no, es el riñón derecho, ¿sí? Recuerden que el hígado está al lado derecho, no al lado izquierdo. Al corte se identifican la corteza externa, la corteza interna y la médula renal. ¿Qué está mal de esto?
Yo ahí me confundí porque pensé que corteza externa era como cápsula renal, me parece. Pero nada que ver, ¿o no? No, 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 la cápsula renal sería la vaina de tejido conectivo que lo envuelve, que también lo puedo diferenciar. Pero la corteza es una, la que se divide en dos es la médula. Sí, Belu, no hay dos cortezas. O sea, yo le llamo corteza nada más a la parte externa y es a la parte que está, bueno, la mayoría obviamente de los glomérulos, por eso está ricamente vascularizada. Pero además de eso, es como toda la porción en donde nacen las nefronas, pero no están desembocando. Por eso yo distingo las médulas porque es el lugar donde empiezan a confluir los cálices, las pirámides renales que después van a desembocar en los cálices. La médula es la que se divide en dos, ¿sí? O sea, yo puedo hablar de una médula intermedia, una médula interna o una médula que se le llama externa interna, pero la palabra externa es como, pero si no es externa, la corteza es más externa, entonces a veces se la llama intermedia e interna, o media e interna, ¿sí? Pero hay dos médulas, no dos cortezas. Dice la médula, a su vez se divide en cálices mayores y cálices menores que desembocan en la pelvis renal, la cual se continúa con la vejiga. ¿Y esa qué tiene de mal? Se continúa con el uréter. ¿Cómo? Se continúa con el uréter. Sí, forman los uréteres antes, pero no me rompería el esquema. Pero fíjense que lo que me está rompiendo el esquema es que me dice la médula a su vez se divide en cálices mayores y menores. ¿Qué desembocan en la pelvis renal? El cáliz menor no desemboca en la pelvis renal. El cáliz menor desemboca en el cáliz mayor y el cáliz mayor desemboca en la pelvis. Porque después está bien, puede pasar al urétero no y va a terminar llegando a la vejiga. Pero lo que me está invirtiendo de los cálices es lo que no es correcto. ¿Se entiende? Ah, bien, sí, sí. Bien, 29. Si luego de una sudoración profusa, o sea, muy abundante, se ingiere agua pura, sin sales y muy pobre en ella, indique la opción correcta. También, muy parecida a una de las opciones de las otras preguntas que vimos. Disminución de la osmolaridad plasmática. ¿Por qué va a pasar esto? Y porque si estoy metiendo mucha cantidad de agua, sin iones, obviamente estoy volviendo a la sangre hipotónica. Volver a la sangre hipotónica significa disminuirle la osmolaridad. ¿Por qué plasmática? Porque es del plasma, ¿sí? De la sangre. Así que esa es la que está bien, la que está correcta. La dice la osmolaridad plasmática aumenta considerablemente, bueno, es todo lo contrario, eso debería ingerir algo muy salado, o sea, con mayor concentración, y no agua. Es lo que sucede en el plasma cuando yo consumo, por ejemplo, un alimento con mucho cloruro de sodio, que tiende a aumentar la osmolaridad plasmática. La C dice, tiende a salir agua del compartimiento intracelular, y la última dice, aumenta la secreción de ADH. No tiende a salir agua del compartimiento intracelular, sino a meterse, y no aumenta la secreción de ADH porque el ADH es antidiurético y retiene agua. Si ya tengo mucha agua en la sangre, ¿para qué voy a querer más? Sí, obviamente estoy leyendo que ya hay aumento de la presión. 30. La orina se forma gracias al trabajo en conjunto de todas las nefronas del riñón. Con respecto al funcionamiento del túbulo renal, marque lo correcto, ¿sí? La primera dice, en el túbulo contorneado proximal se bombea sodio hacia adentro del túbulo por mecanismo activo. Le sigue el agua y el cloruro en forma pasiva, manteniéndose de esa forma isotónicos con el intersticio. ¿Qué es lo que está mal? Que no se bombea hacia adentro, sino hacia afuera. Bien, o sea, el transporte es activo, todo lo demás que me está diciendo está bien. Lo que está mal es que me diga que se bombea hacia dentro del túbulo, se bombea hacia adentro del intersticio, que el intersticio va a pasar a los vasos y justamente en este tramo se reabsorbe. Entonces, obviamente en el proceso de reabsorción meto. La B dice, si bien mediante este mecanismo el filtrado se mantiene isotónico, en esa porción del túbulo se reabsorbe entre el 60 y el 70% del volumen del filtrado, que está bien, o me dicen promedio 65, y si este volumen pasa a los capilares peritubulares, que está perfecto, se regresa a la sangre. La 6, la pared de la porción descendente
de la sal de Henle es permeable a la sal, pero impermeable al agua, y como la médula es hipertónica, hay salida de agua hacia el intersticio. Acá que está mal. ¿Cómo es la porción descendente de la sal de Henle? ¿A quién es permeable? Es permeable al agua. Bien, es permeable al agua, ¿sí? Por eso hay reabsorción de agua. Hay reabsorción de agua, pero después me vuelvo permeable a en el ascendente, me vuelvo permeable a la sal e impermeable al agua, y ahí se invierte. Sí, es verdad que la orina la médula es hipertónica, pero acá este movimiento en la porción de la sal de Henle está mal. Y en la última me dice, en la porción ascendente del asa hay transporte activo de cloruro y sodio hacia afuera, mientras que la permeabilidad del agua disminuye. Esto produce salida de solutos y no de agua. A ver, es verdad que hay transporte activo de cloruro y sodio, ¿sí? También hay pasivo, pero bueno, después se vuelve activo. Hacia afuera, quiere decir hacia el intersticio, mientras que la permeabilidad al agua disminuye. La permeabilidad al agua disminuye porque no hay presencia de acuaporinas, no porque se vaya disminuyendo paulatinamente por los iones. Pero dice, esto produce salida de solutos y no de agua. No, lo que produce salida de solutos, si estoy siendo activo, es el gasto energético, ¿sí? No que haya un gradiente. Si de hecho se va volviendo cada vez más hipertónico, o sea, la médula, en realidad, la médula renal, en realidad el transporte que yo hago de activo es impulsado por el gradiente, no es a favor o en contra de su gradiente. Al principio sí, porque es por difusión, pero cuando ya es activo no depende del gradiente de concentración que hay con el intersticio. ¿Sí? ¿Se entiende? Gise, a mí me surgió una duda, ¿cómo en el túbulo contorneado del proximal se mantiene isotónico? Si todo el tiempo están como entrando y saliendo cosas. Y justamente por eso, porque entran y salen. Si vos te fijás, lo que se está recuperando se compensa en concentración, más o menos. Ese es el secreto. Viste que te dice aproximadamente que hay una regulación, o sea, una recuperación del 65% de agua y de sodio. Pero por otro lado, te dice que se recupera, por ejemplo, la glucosa, los aminoácidos, bueno, un montón de otros componentes. Pero en realidad cuando te dice un promedio al 65%, que te lo dice estimativo, lo que hace el riñón en ese tramo es recuperando las sustancias que necesita sí o sí y que van a viajar para recuperarse activamente, como la glucosa o los aminoácidos, vuelven al sistema circulatorio porque hay otro componente que se está excretando y es más altamente higroscópico, o sea, tiene un potencial osmótico mayor. Para que vos absorbas la glucosa y pase hacia adentro del túbulo, de la sangre, perdón, se recupere y genere una presión osmótica en la sangre y no lo haga en la orina, es porque hay alguien en la orina que va a estar aumentando el potencial que la glucosa va a cumplir en la sangre. Y generalmente eso lo cumple el sodio. Por eso el sodio es como el más importante en el proceso, digamos, de excreción o de reabsorción, porque el movimiento de sodio es lo que me va a condicionar que vuelva más agua o no. Entonces, vuelve más agua en realidad que el sodio, porque el sodio al quedarse en el túbulo permite que otros solutos ingresen. Pero siempre, si yo te digo se recupera el 65% de agua y el 65% de tal ion, en peso en realidad sigue siendo una solución isotónica. ¿Sí? ¿Se Bien, entiende? sí, sí, Y gracias. siempre va manteniendo en realidad. Si vos no concentrarías la médula renal, no tendrías forma de que la sangre fuera, o sea, que la orina fuera hipertónica. No tendrías forma, directamente. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda de este? ¿Respiratorio y respiratorio? Profe, yo tenía una duda con las etapas de la formación de la orina. Sí, decime. En el apunte no estoy entendiendo muy bien los cuadritos porque me dice reabsorción y secreción. La reabsorción sé cómo pasa, pero la secreción, por ejemplo, en el túbulo contorneado proximal, me dice que secreta protones, amoníaco, urea, creatina, pero ¿lo secreta dónde? ¿En el túbulo contorneado proximal o lo secreta en otra parte? No.
siempre, Mica, siempre la palabra secreción en la formación de la orina es que yo lo estoy secretando. Secretarlo significa que está entrando al túbulo, porque en fin y al cabo va a aparecer en la orina, ¿sí? Es importante que diferencien entre estos dos términos. Cuando digo reabsorber es sacar del túbulo, porque me refiero a reabsorber con respecto a la sangre, o sea, se queda en mi sangre, se reabsorbe, queda en mi sangre. Si yo secreto, quiere decir que estoy volcando hacia el túbulo, lo estoy secretando hacia el túbulo y el túbulo se lo lleva. ¿Sí? Siempre que te diga secreción en la formación de orina es que se meta al túbulo. Y siempre que diga reabsorción es que se mete a los vasos sanguíneos, o sea, pasa al intersticio y después pasa a los vasos sanguíneos. ¿Se entiende? Ah, bien, sí, y eso pasaría en ese lugar donde me dice, o Todo. sea, en el túbulo contorneado proximal. No, en todos los lugares donde hay secreción. Ah, bien. O sea, por eso digo, en todas las etapas de formación de la orina, cuando yo digo secreción, es lo que se secreta hacia el túbulo. ¿Sí? Y cuando digo reabsorción es que pasa a la sangre. Ah, bien. Ok. En todos, ¿viste el cuadrito comparativo que están todos? Todo hace Ujú. referencia siempre a las etapas. Porque cuando digo filtración es en la parte del glomérulo y cuando digo excreción es en el colector. Pero la única diferencia es esto. O sea, la secreción, la reabsorción y la secreción, que es en cada uno de los túbulos, a veces se secreta una parte y se reabsorbe otra. Bien. Gracias, profe, entendí. No, de nada. ¿Alguna otra duda?